Muy bien, en la clase de hoy vamos a seguir con la segunda parte. Introdujimos en la clase anterior algunos conceptos respecto a las neuronas. Y a ver ahí está. Pero como siempre vamos a hacer nuestro 5 minutes recap, es decir, nuestro repaso en 5 minutos de la clase anterior. Bueno, y en la clase anterior nosotros vimos esta organización. Una pregunta, ¿ven mi puntero, no? Mi puntero, No. No. No se ve. No. Es un pequeño detalle ese, ¿ya? Bueno, cuando necesite el puntero tiene que salirme de este modo tan... a ver, pero aquí se supone que hay puntero, ¿eh? Interesante. Es un pequeño detalle que es importante para mí, tener un puntero. No tengo puntero aquí. Qué lata, ya. Van a tener que quedar hasta cierto punto ahí con la innovación, ¿no? Ya, mejor. Chao, bueno, pucha. Si no puedo apuntarle, no me sirve esto. Ya, vamos de nuevo a la versión clásica. Ya, ahora sí. Puntero láser. Ahí tenemos el puntero. Entonces, nuestro repaso en 5 minutos de la clase anterior. Entonces, vimos que hay una organización, vimos a grandes rasgos la organización del sistema nervioso, que ya conocíamos, que podríamos dividirlo entre central y periférico. Y a su vez estas otras divisiones que las vamos a aprender en clases posteriores. También aprendimos que el principal componente del sistema nervioso son las neuronas, y también habían otros tipos de células que se llaman las glías, que son importantes. Y vimos que todas las células en general tienen lo que se llama un potencial de membrana, y que en el caso de las células el potencial de membrana está dominado bastante por el ion potasio, que negativiza el interior de la célula con respecto al exterior. Y eso es porque ese potencial negativo es cercano a lo que se llama el potencial de equilibrio para ese ion en particular, ¿ya? Y este valor que hay aquí sería válido para una célula que sea solamente permeable a este ion, ¿ya? Y es el ejemplo que se calcula, y esto ya es como clases de electroquímica, por decirlo así, o de físico-química. Eso es lo que uno calcula con la famosa ecuación de Nernst, ¿ya? Uno puede calcular el valor para un ion en particular por una membrana que deja pasar ese ion solamente, y ese ion va a pasar hacia un lado de la membrana. Ese ion va a pasar hacia un lado de la membrana dependiendo de dos fuerzas principales. Uno, el gradiente de concentración, y otro, la carga eléctrica. Y esos dos componentes están descritos por la ecuación de Nernst, que aquí esta es la ecuación de Nernst modificada para las condiciones más fisiológicas de las neuronas. Y por eso que los valores de la constante son distintos a la ecuación original de Nernst, que está en grados Kelvin, y que si ustedes lo vieron en clases de química, eso seguramente vieron esa, digamos, esa ecuación y no esta, ¿ya? Pero esta es para la situación real fisiológica. Y ya sería toda la clase pasada, ¿ya? En súper resumen. Ustedes van a tener un práctico pronto, creo, de estos tópicos que tienen que ver con potencial de membrana, iones y fuerza al interior de la célula. No está subido el práctico todavía, lo iba a subir ayer, pero me demoré. Así que espero tenerlo mañana en la tarde, ¿ya? Hoy día va a ser medio imposible. Bueno,
entonces ahora vamos a lo que es la clase de hoy. Aquí están nuestras lecturas recomendadas para este capítulo, que sigue siendo el mismo capítulo, pero que está dividido en varias clases. Y también tenemos nuestras recomendaciones de videos de YouTube, que yo recomiendo fuertemente que los vean, porque, por ejemplo, son videos, como hay un estilo de video, más o menos lo que yo voy a decir, ellos lo dicen en 10 minutos. Ya lo dicen súper rápido, ya, yo lo digo más pausado. Y muchas veces, porque me gustan las diapositivas, porque son bonitas, uso la captura de pantalla de los mismos videos, ¿ya? Eh, y, y claro que hay unos videos un poco ridículos, como este que tiene una carita ahí en el transportador o en el canal tanto, ¿ya? Así que bueno, digamos que es algo pedagógico. Pero fuera de las caricaturas, aquí les presento neuronas en vivo y en directo. Es una imagen de hace poco esto se llama microscopía. A ver, ¿cómo le echan dar de nuevo? Ahí está. Esto se llama microscopía de dos fotones, ¿ya? Es un tipo especial de microscopio. En la USACH no tenemos de ese tipo de microscopio. Sí tenemos el que sería de un fotón. Ay, perdón. El microscopio que sería como... Ay, ¿cómo echan andar esto de nuevo? Ahí está. El microscopio que sería de un fotón, que se llama microscopio confocal, ¿ya? El de dos fotones es otra tecnología distinta, y lo que permite básicamente es hacer una microscopía confocal, que es un barrido de un láser, pero en mayor profundidad en el tejido. En este caso, esto no es la típica muestra que ustedes conocen de un microscopio, que van a un cubre objeto y lo ponen ahí y es un corte muy delgado por donde pasa la luz. No, aquí lo que es una luz que se incide en ángulo y que está en un tejido vivo y que puede ser tan vivo como abrirle una ventana a un ratoncito en el cerebro y observar por ahí, unos cuantos milímetros de profundidad. Esta técnica permite ir en el tejido unos cuantos milímetros. Ahora uno puede decir, bueno, pero milímetros, un par de milímetros no es mucho. Bueno, en la escala ratón y en la escala de nosotros también es bastante desde el punto de vista neuronal. Es más o menos el grosor de la corteza cerebral, donde pasan todas estas cosas interesantes como la clase de hoy, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere mostrar esta imagen? Esta imagen lo que está mostrando es cómo se activan las neuronas en una... Y lo que se está graficando son el aumento de la concentración de ion calcio en el cuerpo de la neurona. Y ustedes pueden ver que hay como una especie, esto no es como si fuera un cielo estrellado, sino que hay una especie como de actividad que es como que se va propagando, o sea, da esa ilusión. Y eso efectivamente tiene que ver con la actividad espontánea de las neuronas y en el caso particular el aumento de los niveles de calcio, que vamos a ver algunos mecanismos que tienen que ver con eso, que son importantes para la función de las neuronas. Entonces, hoy por hoy tenemos la tecnología a nivel mundial para poder observar este tipo de circuitos neuronales, sus cambios de potencial que están vinculados al flujo de iones, y esos cambios uno los puede visualizar en vivo y ahora puede hacer experimentos muy interesantes. Bueno, esta tecnología no la tenemos en USACH, pero sí está en Chile, está en otras universidades, ¿ya? Pero tenemos microscopios confocales, que es otro tipo de tecnología, ¿ya? Así que interesante cómo ha avanzado la tecnología para poder visualizar las neuronas funcionando en un entorno real. Bueno, y lo que hemos aprendido hasta el momento es que producto de este flujo de iones que hay a través de la membrana, lo que pasa es que se establece una suerte de carga negativa al interior de la célula. Y por eso decimos que hay como una diferencia de potencial entre las cargas que están afuera y adentro, que hace que el interior de la célula sea más negativo, ¿ya? Entonces, podemos hacer esta caricatura, que aquí está la membrana plasmática, una que otra proteína por acá, y en general, el interior de la membrana plasmática es más negativo que el exterior. Y vimos también que ese gradiente de concentración de iones que hay a través de la membrana, ¿ya? Por ejemplo, que adentro hay menos sodio y afuera hay más sodio, y adentro hay más potasio y afuera hay menos potasio,
es mantenido en todas las células, y en particular en las neuronas, por una proteína, que es una ATPasa, es decir, consume ATP, que lo que hace es sacar sodio y entrar potasio. Y esta es la famosa bomba sodio ATPasa, ¿ya? Que mantiene este gradiente. Pero es una bomba lenta que está siempre funcionando, no es una cosa instantánea. Y lo interesante es que esta bomba está presente a lo largo de todo el cuerpo de la célula, ¿ya? En este caso sería como un axón o alguna componente de la célula, así que este gradiente es mantenido por esta proteína a través de todas las células. Bueno, pero como habíamos discutido cuando vimos membrana, ¿por qué pueden los iones fluir al interior de la célula? Bueno, porque hay proteínas que son particularmente específicas para ese tipo de iones, ¿ya? Em, en el caso, por ejemplo, del ion sodio, hay un canal específico para el sodio, eh, y en el caso del ion potasio también hay canales específicos para el canal de potasio. Y tenemos distintos tipos de canales iónicos. Ahora un poco de nota histórica, ¿ya? Eh, eh, dentro de la ciencia biológica, aquí en Chile, cuando ustedes conozcan un poco más de la ciencia que se hace en Chile, les va a llamar la atención que hay una particular concentración de neurocientíficos, ¿ya? Lo cual es un poco raro con respecto a la ciencia biológica a nivel mundial. O sea, ustedes van a China, a Estados Unidos, a Europa inclusive, y encuentran ustedes que dentro de la ciencia biológica hay áreas súper grandes como la biología molecular, por ejemplo, que hay muchos científicos en eso. En cambio, Chile tiene una cosa bien particular, que está lleno de neurocientíficos, eh, tan equivalentes eh, como biólogos moleculares, ¿ya? Biólogos moleculares entendido a la gente que estudia la genética, las moléculas, los ciclos celulares, ¿ya? Ese tipo de biólogos. Y eso siempre ha llamado la atención para la gente que viene de afuera, como ustedes se crían en este entorno, como no se han dado cuenta de eso, pero eso tiene que ver con un poco la historia, ¿ya? De por qué hay tantos neurocientíficos aquí en Chile, ¿ya? Y en eh, historia juega un rol muy importante este señor, Mario Luxoro, que falleció hace un par de años, y que fue el primer, en esa época no se hablaba de neurociencia, se hablaba de biofísica, ¿ya? El estudio de los canales iónicos. Y Mario Luxoro fue el primero que hizo la demostración que por allá, por los 60 y tantos, ahí está el paper, que proteínas estaban involucrados en el flujo de iones a través de la membrana plasmática. Y ellos lo que trabajaron en esa época como modelo experimental, ocupaban el llamado axón gigante de la jibia. La jibia es un molusco que a algunos les gusta, a otros no. A mí particularmente la jibia frita sí me encanta. Molusco quiere decir que es pariente del loco, de las lapas, de las almejas, ¿ya? Pero que tiene nados libres, ¿ya? Y de hecho lo tienen que pescar y cazar, ¿ya? Y la gracia que tiene la jibia, a ver, no puse ninguna foto, pero en el video online hay una foto de la jibia, yo les garantizo eso, en el video asincrónico, perdón. Em, la jibia, claro, es un molusco y tiene la particularidad que todos los músculos que le dan la propulsión, la, la- la propulsión para moverse en el mar, están conectados por un solo, lo que se llama un nervio compuesto, ¿ya? Pero uno le llama como el axón gigante, que es una multitud de nervios chicos y grueso del tamaño de 1 milímetro, y eso es bastante, y es largo, ¿ya? Puede inclusive llegar a medir casi el metro, ¿ya? Cuando tiene una jibia grande. Entonces eso lo hace un modelo experimental muy particular. Y cuando recién se estuvieron haciendo los primeros estudios acerca del potencial de acción, por ejemplo, por la década de los 60, este señor Mario Luxoro fue a hacer como su doctorado allá a Estados Unidos. Y resulta que en esa época no se conocía, pero había esta cosa como la corriente del niño, qué sé yo,
y de repente en la costa atlántica de Estados Unidos como que desaparecieron las jibias, ¿ya? Y ahí quedan un poco los laboratorios como de manos cruzadas, digo, bueno, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Y bueno, traigamos jibias del otro lado, es muy complicado. Y él ya estaba terminando su doctorado y dijo, bueno, resulta que Chile está al Océano Pacífico y también tenemos jibias distintas del Atlántico, de hecho mejores, más grandes. Y bueno, podríamos trabajar en la jibia de allá, po. Y bueno, y él se convenció, este profesor de la Universidad de Chile, tuve el honor eh, de tener clases con él, ¿ya? Alcancé a tener clases con él en mi pregrado. Y este señor fundó un centro que ahora pertenece a la Universidad del Paraíso, que es el Centro Montemar, ¿ya? De hecho, ahí está un video por ahí en las redes sociales de la historia de esto que se lo estoy contando bien resumido. Entonces él se vino acá a Chile, vino con algunos gringos y fundaron un laboratorio y ahí empezaron a generar cosas, a hacer escuela, digamos. Y hay gente que, digamos, muchos profesores que se formaron ahí empezaron a hacer lo que se llama escuela, ¿ya? Entonces los tres grandes grupos de neurocientíficos de este país que están em, em, en la Chile Valparaíso y perdón, están en la Chile Valparaíso, la Austral de Valdivia y en Los H, ¿ya? Curiosamente. Esos cuatro grupos, perdón, que se formaron vienen de ahí, de la facultad formado por gente en ese laboratorio que después algunos se fueron a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, otro a Valparaíso, otro a Medicina Norte de la Universidad de Chile y otro a la Austral de Valdivia. Entonces, muy interesante, y ahí empezó como una especie de boom, y de repente salió el nombre de la neurociencia, ¿ya? Por eso hay como una particular concentración de neurocientíficos. Entonces, los chilenos en esta historia del potencial de acción han tenido mucha participación. Ustedes van a ver más tarde a qué me voy a referir. Bueno, y esto empezó, este es mi humilde tributo desde el punto de vista del profesor al señor Mario Luxoro, que fundó esta escuela, ¿ya? Y bueno, y los biofísicos en esa época, o fisiólogos celulares, estudiaron los canales iónicos, las propiedades de estas proteínas de membrana que permiten pasar los iones. Y hay de distintos tipos. Están, por ejemplo, los de tipo asociados al ligando, que son, por ejemplo, los que están presentes en la sinapsis y que se unen a un neurotransmisor. Y cuando se une el neurotransmisor a la proteína, deja pasar el ion, ¿ya? Y si no está el ion, perdón, el neurotransmisor unido a la proteína, simplemente no deja pasar el ion sodio en este caso. Entonces es un tipo, los asociados al ligando, ¿ya? O la traducción literal de esto sería como gatillados por ligando, ¿ya? Sería como la traducción. También están los gatillados de manera mecánica, es decir, que una deformación de la membrana hace que estos canales se abran porque están anclados, por ejemplo, por el citoesqueleto por la parte interna. Y la deformación de la membrana va a tironearlos y va a hacer que se abra, ¿ya? Es una cosa netamente mecánica. ¿Y dónde hay de esos iones, por ejemplo? En las partes que haya de transducción mecánica, por ejemplo, el sentido del tacto, hay de este típico, y también transducción mecánica de las ondas sonoras, por ejemplo, en el oído, en la cóclea, donde se produce la transducción de sonido a señal eléctrica. Hay otros que se llaman canales de fuga, esto ya lo había mencionado en la clase anterior, que son canales que siempre están abiertos, pero que son específicos para un ion en particular, en este caso el sodio y el potasio. Y hay otros que son muy interesantes que vamos a ver el día de hoy, que son los canales voltaje dependientes, ¿ya? Y que tienen, aquí está mostrado en este caso, el canal de sodio voltaje dependiente, ¿ya? Entonces, muy interesante que hay distintas familias de canales y ellos son responsables de las propiedades eléctricas de las neuronas que vamos a ver hoy día. Entonces aquí ya mencioné los canales activados por ligando, que son los receptores de neurotransmisores. Bueno, todo lo que dije oral, aquí está en dibujito. Ya.
algunos neurotransmisores conocidos que vamos a ir conociendo, aquí solamente se los presento. Está los receptores cuyo neurotransmisor es el glutamato, ¿ya? El glutamato es un aminoácido, ¿ya? Que deriva del ácido glutámico, ¿ya? Y tal vez, y son muy importantes en el sistema nervioso central porque son la mayoría de las sinapsis que son de tipo que llamamos excitatoria, es decir, que conducen información relevante, son de tipo glutamatérgica, ¿ya? Y están involucradas en todas las funciones de nosotros, las funciones conscientes e inconscientes, que tienen que ver cognitivas, memoria, ¿ya? Y el glutamato, tal vez tenían razón las abuelitas que decían, oh, para la memoria tiene que comer pasas, ¿ya? Y era porque las pasas tienen combustible, tienen glucosa, y tienen ácido glutámico, ¿ya? Que es el precursor del glutamato, ¿ya? No sé qué tan cierto sea eso, ¿ya? Pero por lo menos ahí tienen el combustible, yo creo que más por ese lado. Entonces tenemos el glutamato, transmisor de tipo excitatorio, y ya vamos a ver qué significa eso, y tenemos el GABA, que es el otro importante, que es un neurotransmisor de tipo inhibitorio. Esto activa neuronas de acá y estos inhiben neuronas, ¿ya? Y aquí vamos a ir sobre esto, solamente se lo estoy presentando, el tipo de drogas que son agonistas, es decir, que lo activan, o antagonistas que los inactivan, ¿ya? Hay otros neurotransmisores que no tienen que ver con la transmisión de la información, pero son moduladores. Por ejemplo, la acetilcolina, ya que tal vez la han visto cuando uno habla de sinapsis neuromuscular, en esa parte, pero tienen un rol importante a nivel del sistema nervioso central que tiene que ver con modular. Generalmente estos modulan la transmisión, ya sea inhibitoria o excitatoria, ¿ya? Hay otros que ustedes como químicos farmacéuticos lo van a escuchar mucho, que es la serotonina, que está involucrada en ciertos trastornos del ánimo como la depresión, ¿ya? Y aquí, en el caso particular de la serotonina, la mayoría de los receptores de serotonina no son canales iónicos, sino que son receptores asociados a lo que se llama cascadas de transducción, y que generan cambios en algún metabolito, como AMP cíclico, IP3, que a diferencia de este, que el 5-HT3, el receptor de serotonina 5-H3, que es un canal iónico de sodio en este caso, ¿ya? Están los activados mecánicamente, ya los mencioné. Por ejemplo, aquí están en el caso de la cóclea, que está el canal y están, como dije, están anclados al citoesqueleto, y una deformación de la membrana simplemente lo va a empujar y va a abrir el canal, ¿ya? Y aquí eso están presente, por ejemplo, en las membranas de estas células ciliadas que están aquí. Esta es una microscopía electrónica que tiene que ver con el mecanismo de transducción del sonido a una señal eléctrica, en este caso una entrada de iones. Y hay otros tipos de receptores, algunos que tienen, aquí está ejemplificado como bolitas tipo resorte delgado, resorte grueso, uno anclado intracelularmente y otro antagónicamente de manera extracelular, etc., ¿ya? Hay una gran variedad. Y por último están estos los activados por voltaje, y de los cuales los más importantes que vamos a ver en esta clase y la siguiente son estos cuatro. Son los canales de sodio voltaje dependientes, los canales de calcio voltaje dependientes, los canales de potasio voltaje dependientes, y los canales de cloruro voltaje dependientes. La particularidad que tienen ellos es que tienen ese símbolo más que aparece ahí. Quiere decir que alguna parte de su estructura, en este caso su estructura terciaria, tiene aminoácidos que son sensibles a los cambios de carga eléctrica del entorno, ¿ya? Es decir, si de aquí la membrana se vuelve más negativa o más positiva, estos iones van a, por simple atracción o repulsión electrostática, esta serie de aminoácidos que están presentes ahí cerca van a deformar el canal.
Y en esa deformación van a dejar entrar iones o van a cerrar la entrada de iones. Y eso es lo que se llama en general un sensor de voltaje. Y aquí está, por ejemplo, el canal de sodio. Bueno, esto es una caricatura del canal de sodio, ¿ya? Canal de sodio, voltaje dependiente, que tiene una característica en su estructura. Ya, aquí tiene el poro cerrado, digamos. No hay cambio, cuando no hay cambio de, digamos, la célula está en reposo, tiene un cierto potencial de reposo, y tiene esta otra cosa muy rara aquí, que tiene como una cadena y una bolita, ¿ya? Entonces se llama el modelo de la cadena y la bolita. Y esto es muy interesante, este modelo de la cadena y la bolita. Cuando hay un cambio de potencial de la membrana, se abre el canal y deja entrar sodio en este caso, pero al poco tiempo que entra el sodio, ese cambio de canal hace de que esta bolita taponee el canal por dentro, digamos. Esto es, aquí me faltó decir, este es el exterior de la célula donde hay más sodio y este es el interior de la célula donde hay menos sodio. Entonces lo interesante es que este canal de sodio voltaje dependiente se abre por un ratito, deja entrar sodio y a los pocos milisegundos, estamos hablando de milisegundos, se taponea por dentro el canal de sodio. Y ese taponeo, ¿ya? Por este segmento de polipéptido que semeja a una bolita, es lo que se llama inactivación del canal, ¿ya? Inactivación, ojo, no es lo mismo que cerrar el canal, porque si ustedes se fijan, aquí el canal, debido al voltaje, permanece abierto, pero está inactivado, porque la apertura depende del voltaje que hay en la membrana, ¿ya? ¿Y cómo se descubrió esto? Fácil, bueno, no fácil, pero a alguien se le ocurrió la genial idea de utilizar una enzima, inyectar una célula, una neurona en este caso, con una enzima proteasa, que cortó esta cadena, cortó justo ahí. Y así el resultado de eso, que tú tienes células con canales de sodio voltaje dependientes que se activan, pero que no se inactivan. Es decir, se demora mucho más en cerrarse porque tiene que la célula volver a un voltaje en el cual no estaba activo, ¿ya? Entonces esa es la función tan particular que tiene esta bola y esta cadena en el canal de sodio voltaje dependiente. Y aquí tenemos otro participante que es chileno también, que se llama Francisco Besanilla, que fue ya un poquito después, en la década de los 70, él hizo casi toda su carrera, él también partió del grupo aquí del que hablábamos ahí en Montemara, pero ha hecho toda su carrera en Estados Unidos, todavía está vivo, y él describió junto con otros colaboradores, ahí está un paper, cómo funciona el sistema del sensor de voltaje, ¿ya? El cómo se puede abrir o cerrar un canal, ¿ya? Y ellos demostraron que si había un cambio de carga, alguna parte de la proteína tenía que moverse y ellos descubrieron que efectivamente uno podía medir ese cambio a nivel de una proteína simple, que es el cambio de sensor de voltaje, ¿ya? Y este señor, al igual que la mayoría de los que trabajamos en neurociencia, sabía bastante electrónica, por ejemplo. Cuenta sus, digamos, biografías personales que para la época del Mundial de Fútbol de Chile del año 1962, ¿ya? Como no tenía televisión, él se pegó un viaje, me parece que le gusta mucho el fútbol y era joven, se pegó un viaje a Argentina y compró componentes de televisores porque había más allá y se armó una tele aquí para ver el Mundial, ¿ya? O sea, desde muy chiquito tenía habilidades con esta cosa electrónica. Aquí lo vemos manipulando un láser, seguramente haciendo algún tipo de microscopía avanzada. Entonces hay muchos chilenos involucrados en esto. Bueno, entonces volvamos al tema de los cambios de voltaje en la membrana de una neurona, que esto es particular, lo que vamos a ver ahora de una neurona y no de todas las células, ¿ya?
Yo quiero recalcar esos puntos porque uno cree que son los mecanismos generales de la célula y eso no es así. Esto es particular de las neuronas. Por eso es que a las neuronas también se les denomina células excitables, es decir, células que son capaces de responder con cambio de voltaje una vez que uno las estimula de alguna manera. Entonces aquí primero tenemos que introducir ciertos conceptos para que nos vayamos entendiendo cuando el profesor diga que hubo un cambio de voltaje de la neurona. Entonces los tipos de... las neuronas en general del sistema nervioso central, si uno mira el voltaje que tienen, son de alrededor de menos 70 milivolts. O sea, son 70 milivolts más negativas en el interior con respecto al exterior. ¿Ya? Dicho eso, la gente que trabajamos en esta área ha adoptado ciertas convenciones. ¿Qué convenciones son esas? Que cada vez que hay un cambio de membrana de un valor negativo hacia valores más positivos, recordemos que hacia a esta escala que nos vamos acercando al cero desde valores negativos, se llama que va haciéndose más grande el número, ¿ya? ¿Ya? Y eso se llama, en el caso de las neuronas, llamamos a ese aumento de potencial una depolarización, ¿ya? Pero si partimos de una célula depolarizada y volvemos a su potencial de reposo que está acá, lo que llamamos que esto es una repolarización, ¿ya? Y cuando hay un cambio de polaridad de la célula y el valor del potencial de este cambio de potencial es menor que el potencial de reposo, esto es resting membrane potential, el potencial de reposo de una membrana. Si ese cambio es más negativo que el potencial de reposo, inclusive acercándose a valores cercanos al potencial de equilibrio del potasio, eso lo llamamos una hiperpolarización, ¿ya? Entonces, esa es un poco la terminología por consenso, digamos, que se utiliza en neurociencia y en biofísica y el que vamos a estar usando de aquí en adelante. Entonces, aquí un cambio, en general, un cambio de potencial, como los que veíamos en este gráfico, ¿ya? Lo podemos graficar como una escala de milivolts. Esto es un gráfico de milivolts versus el tiempo. Entonces, en algún instante del tiempo podemos tener este pequeño cambio de potencial, en este caso, utilizando la terminología que acabamos de introducir. Esto sería una depolarización. Y cuando es una depolarización que genera un pequeño cambio en la membrana de potencial, una pequeña depolarización, pero después vuelve, se repolariza, eso generalmente se suele llamar un potencial graduado o gradual, ¿no? Es algo que es reversible, que ocurre en un instante. Hay otro tipo de cambio que en la jerga se le suele llamar un potencial de acción, es decir, un gran cambio de potencial en un periodo de tiempo corto. Esta escala, bueno, aquí no dice cuánto es, pero esto es más o menos no más allá de 10 milisegundos, o sea, una cosa muy rápida. Y este gran cambio de potencial, que no es gradual, sino que ocurre de una sola vez y siempre tiene el mismo valor, se le suele denominar, estos vienen del inglés, este término se llama action potential o traducido directamente potencial de acción. Hay algunos libros que han intentado traducirlo de mejor manera, pero al final se suele usar la traducción que es directa del inglés, que es potencial de acción, ¿ya? Como que esa es la terminología que tenemos. Y hay diferencia, ¿ya?, entre los potenciales graduados y los de potenciales de acciones. Por ejemplo, que los graduales son señales de corta distancia, o sea, esa pequeña perturbación que ocurre a nivel local de la membrana no viaja, se queda por ahí localmente. En cambio, los potenciales de acción tienen la gracia, y es el mecanismo, lo vamos a ver, de viajar a larga distancia por una estructura que se llama el axón, ¿ya?, de las neuronas. Lo otro y esto ya lo había mencionado, que estos potenciales graduales dependen del estímulo.
Mientras más grande el estímulo, crece más la depolarización. En cambio, un potencial de acción siempre tiene el mismo tamaño, ¿ya? Es como dice ahí, un fenómeno de todo o nada, ¿ya? Y vamos a volver después a estas características más adelante. Vamos a quedarnos con esta idea iniciales. Entonces vamos a hablar un poco del potencial de acción, qué es lo que ocurre en el potencial de acción. Y vamos a hacer como una secuencia temporal de los principales eventos del potencial de acción, pero haciendo énfasis en lo que le pasa a los canales iónicos. Entonces podemos tener aquí que haya algún pequeño cambio, ¿ya? Aquí hay algún tipo de canal, que haya un pequeño cambio que se depolarice un poco la célula, ¿ya? Que puede ser un canal que está haciendo una transducción mecánica, por ejemplo, con una deformación de la membrana y haga que entra ion sodio, y, que son las pelotitas rojas que están aquí, y eso va a producir un pequeño cambio, ¿ya? Pero cuando ese cambio sobrepasa un cierto valor que se llama el valor umbral, va a generar que entre en juego este otro tipo de canal, que es el canal de sodio voltaje dependiente, el que tiene la cadena y la cola, la bola, perdón, que ya habíamos hablado hace un rato, y rápidamente va a entrar mucho iones sodio. Recordemos la ecuación de Nernst. Recordemos que el potencial de equilibrio del sodio es un valor positivo, más 62. Por lo tanto, si dejamos que el sodio entre en favor de su gradiente de concentración, el cambio en el potencial de membrana va a tender a ser más positivo. Le estamos sumando carga, ¿ya? Pero es debido al tema de que el ion sodio va a tender a moverse hacia valores, hacia concentraciones, perdón, que lo acerquen al potencial de equilibrio, porque está en una situación de desequilibrio iónico, hay mayor concentración afuera que adentro. Y bueno, lo que va a pasar es que rápidamente va a entrar sodio y se va a producir este cambio de potencial de membrana hacia valores positivos. Nos vamos a alejar del potencial de reposo que, como ustedes pueden imaginar, está dominado por el ion potasio, ¿ya? Porque eso tiene un valor más negativo. Y en la medida que transcurre, sigue entrando mucho más ion sodio, hasta que llegan a ciertos valores de positividad. Aquí muestra alrededor de más 40, donde se alcanza una gran depolarización de la membrana, pero ahí lo que va a pasar inmediatamente, ¿qué faltó? Pero vamos a saltar esto, y se produce una gran depolarización de la membrana, y esa depolarización de membrana sirve para depolarizar un trozo de membrana y hacer que esta perturbación se vaya propagando. Entonces aquí estaba metido, perdón, esta diapo, que se llama aplicación en farmacia de este concepto, ¿ya? Entonces, en el caso de la epilepsia, aquí está una descripción de la epilepsia, que básicamente es actividad de potenciales de acción no sincronizada con un estímulo, ya ocurren espontáneamente. Entonces, ¿cómo podemos evitar que se produzca una reducción en esta actividad no vinculada a estímulo? Lo que se hace es utilizar alguna sustancia que pueda bloquear estos canales de sodio activados por voltaje, de tal manera de no sobreactivar el sistema y evitar la generación de este potencial de acción. Ahora, ustedes podrán pensar que esto puede tener efectos secundarios. Claro que sí, porque en realidad queremos bajar un poco esta actividad, digamos, espontánea, pero no tanto que tú le paralices el cerebro a una persona. Por lo tanto, el tema de las dosis aquí es algo, y del monitoreo de las dosis de este tipo de sustancias es muy importante, ¿ya? Y va a producir un cierto efecto secundario, por supuesto, porque está interviniendo con la transmisión del impulso nervioso, que es la señal que necesitamos para que la neurona funcione. Bueno, y esta perturbación del potencial de acción, que ocurre de manera local, tiene la gracia que puede propagarse a lo largo del axón y puede viajar, ¿ya?
Pero eso, digamos, es lo que le pasa a los canales de sodio que están como adyacentes aquí a la membrana, que están o por acá o por acá. Pero ¿qué le pasó a este, al que dejamos atrás, ya en la primera foto? Como lo habíamos mencionado, los canales de sodio voltaje dependiente tienen esta propiedad que cuando alcanzan un cierto valor de potencial se activa la inactivación del canal. Entonces lo que va a pasar ahí rápidamente, que esta bola con la cadena se va a meter por el lado intracelular y va a bloquear y rápidamente va a decaer el potencial. Pero paralelamente hay otros canales de voltaje dependiente que son estos canales de potasio voltaje dependientes, que se activan y ayudan, como ellos se mueven en favor de su gradiente, es decir, hacia mantenerlo más negativo, va a ayudar a este proceso de repolarización de la célula, ¿ya? Tanto así que se van a pasar un poco, se van a pasar de largo, por decirlo así, en este proceso de hiperpolarización, perdón, de repolarización, y se va a pasar a hiperpolarización, pero va a haber un tiempo en que eso va a ser restituido al valor cercano al potencial de reposo, y eso ya sabemos porque lo habíamos mencionado, que es responsabilidad de la bomba sodio-potasio ATPasa, que va a estar sacando el sodio y entrando potasio. Bueno, ¿y hacia dónde viaja el potencial de acción? ¿Ya? Entonces, si vemos esta caricatura, esta super animación, ¿ya?, de 3 cuadros, ¿ya? Obviamente cuando este canal de aquí se inactiva, canal de sodio, no va a permitir que el potencial o esta perturbación viaje de vuelta para el otro lado de la pantalla, sino que para la derecha, pero no a la izquierda, porque estos ya van a estar inactivados, ¿ya? Por un rato. Entonces no son reactivables. Y eso le da una cierta direccionalidad. Entonces, aquí sale la pregunta, ¿qué se imaginan si yo, por ejemplo, en esta axón, por decirlo así, virtual, yo estimulo aquí al medio? ¿Para dónde va a ir el potencial de acción? ¿Quién se imagina? Pueden desbloquear el micrófono. Si yo perturbo aquí el medio y genero un potencial de acción, ¿para dónde irá a viajar esta perturbación dada por los canales de sodio voltaje dependiente? ¿Va a viajar siempre en la misma dirección? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿No se imaginan nada? Qué poca imaginación a esta hora de la tarde. Bueno, resulta que uno ha aprendido del colegio, diría yo, que uno siempre dice, no, lo que pasa es que el potencial de acción viaja siempre en el sentido del cuerpo de la célula hacia el terminal del axón, ¿ya? Siempre viaja para allá. Ok, ¿ya? Pero si en realidad si uno, de alguna manera artificial, uno se pone acá a la mitad del axón y lo estimula, en realidad lo que va a pasar que esa perturbación eléctrica que se va a producir en esos canales de sodio voltaje dependientes, en ese punto al medio, va a viajar en ambos sentidos. Pero profesor, y eso es distinto a lo que nos han enseñado en el colegio. Bueno, sí, pero es que porque no le han contado toda la historia. Resulta que donde nace el axón hay una zona bien particular que tiene un nombre que se llama el axón hillock, ¿ya? Que traducido al español sería como el segmento inicial. Y resulta que en el axón hillock, hillock es una zona molecularmente distinta del resto del axón.
¿Por qué? Porque hay ciertas moléculas que solo están presentes ahí, ¿ya? Y que sirven de punto de anclaje para más canales de sodio voltaje dependiente. Los canales de sodio voltaje dependiente, su abreviación es NAV, ¿ya? Sodio B, ¿ya? O sea, voltaje dependiente. Y resulta que aquí está como caricatura, pero aquí son microscopía de fluorescencia de verdad. Esos canales de sodio voltaje dependiente que están altamente concentrados aquí. Entonces, cuando viene por acá una perturbación eléctrica desde el árbol dendrítico de la neurona, lo que va a producir acá, si esa perturbación eléctrica es suficientemente grande, va a producir un cambio muy rápido en este segmento inicial y le va a dar una direccionalidad, ¿ya? Entonces, pero si ustedes tuvieran una situación en que artificialmente uno estimula acá al medio, efectivamente uno tendría propagación del estímulo en el sentido opuesto. Pero eso no es lo que pasa, sino que debido a que cerca del cuerpo donde nace el axón existe esta alta concentración de canales de sodio voltaje dependiente, eso le da como un punto de partida muy robusto al potencial de acción, a esta grande polarización que viaja, ¿ya? Entonces, efectivamente, no hay impedimento para que el potencial de acción viaje en los dos sentidos, pero en la vida real de las neuronas, esta estructura que se llama el segmento inicial le da una dirección al flujo, y lo vamos a decir como metáfora informática, al flujo de la información neuronal. Hace que siempre viaje en ese sentido, porque se requiere una cierta cantidad de acumulación de depolarizaciones aquí, que son sumativas, para que genere un gran disparo de potencial de acción a partir de esta zona que después viaja a lo largo del axón. Ahora, ¿cómo se ve eso en un gráfico versus tiempo? A tiempo cero tendríamos este es un gráfico de potencial de membrana versus tiempo. Aquí esta parte ya la habíamos visto, hay un cierto umbral para que se produzca un cambio de potencial. Y hay y aquí arriba serían estos canales de sodio voltaje dependientes en distintos estados, ¿ya? Entonces, cuando el potencial de acción viaja aquí, se genera un flujo de carga a nivel de la membrana, ¿eh? Y esto representa como que entra carga positiva para acá y se distribuye la positividad a través de este pedazo de membrana, ¿ya? Y este cambio va viajando, ¿ya? Va viajando por el axón, ¿ya? A una velocidad relativamente rápida. O sea, esta es la distancia en milímetros, recorre como en 2 milisegundos, puede recorrer 1, 2, 3, como 5 milímetros, y eso es bastante rápido, ¿ya? La velocidad de un potencial de acción aumenta con el diámetro del axón, y es porque en ese sentido el flujo de carga funciona como si fuera un cable eléctrico, ¿ya? Entonces el axón es como si fuera un cable eléctrico, y mientras más grueso, ofrece menos resistencia al paso de la corriente. En este caso es iones, ¿ya? No es electrones. Así que generalmente los axones que son más gruesos son más rápidos. Lo cual genera un problema de tipo, digamos, de empaquetamiento, o sea, ¿dónde pongo axones grandes, ya? En el caso de la jibia no tenía problema, tenía un tremendo axón ahí y podía vivir feliz. En el caso de nosotros, si queremos tener respuesta rápida, es todo un problema. Entonces la naturaleza se ingenió una manera de poder cambiar esas velocidades a pesar de tener fibras muy pequeñas. Y la manera que lo hizo fue hacer como una solución bien inteligente, que es en cada uno segmentar el axón dividido por estos pequeños aislantes que son células de Schwann, que es un tipo de oligodendrocito en el caso del sistema nervioso central, que lo que generan es un pequeño aislamiento ahí.
Y entre esos aislamientos hay estos partes de membrana que se llaman nodos de Rambier, que son zonas del axón que tienen una alta concentración de canales de sodio voltaje dependiente. Es decir, la solución de la naturaleza para hacer que esto viaje más rápido es poner múltiples segmentos iniciales a lo largo del axón, de tal manera que una pequeña perturbación genera una gran respuesta, porque hay mucho canal de sodio voltaje dependiente, ¿ya? Y esto se propaga más rápido que canales de sodio voltaje dependientes puestos aisladamente, ¿ya? Y esa es como la solución para no tener cables grandes, sino cables más chiquititos y ponerlo en menos espacio. Y eso es lo que se llama conducción saltatoria, ¿ya? Algunos de ustedes que tuvieron biología en el colegio tal vez se acuerdan de eso. ¿Ya? Y bueno, aquí está repitiendo lo que yo dije, que hay una gran concentración de canales de sodio voltaje dependiente en esos nodos llamados nodos de Rambier. Y bueno, mucha percepción del sistema nervioso periférico, por ejemplo, la percepción del dolor, tiene que ver con llevar una señal generada por un estímulo, estímulo del tipo nociceptivo, es decir, que sea dañino, a través de receptores que se llaman receptores del dolor, que habitualmente son neuronas, y el efecto que producen eso es precisamente activar canales de sodio, voltaje dependiente. Y muchos anestésicos, particularmente los anestésicos locales periféricos, ¿ya? Lo que hacen es inhibir de que esas neuronas se activen. Y para eso lo que hacen es bloquear la entrada de iones sodio a través de estos canales. Es decir, nuevamente los anestésicos locales son un tipo de bloqueador de canales de sodio, voltaje dependiente, y en realidad lo que hacen no es, y fíjense lo interesante que voy a decir, lo que hacen es, no es que eliminen el dolor, sino que eliminan el sistema por el cual se sensa el dolor. Un estímulo dañino va a generar una estimulación de un terminal nervioso que está puesto ahí para poder sensar dolor, pero si yo bloqueo sus canales de sodio y voltaje dependientes, no va a mandar la señal, ¿ya? Es decir, yo puedo llegar al extremo ridículo de anestesiar la mano y después ponerle un soplete y calentarla, y no voy a sentir dolor producto de que hay receptores que han sido bloqueados. Perdón, hay terminales receptoras del dolor que tienen canales de sodio voltaje dependiente que fueron bloqueadas, ¿no? Entonces la señal de dolor es una señal que está construida en el sistema nervioso producto de esta estimulación, producto que se estimulan precisamente estos receptores. Y súper bien estuvo el tiempo. Y este sería el final de la clase de hoy, jóvenes. No sé si hay alguna pregunta, consulta, comentario. Hoy, gracias por la indicación de Yo por lo menos no. Vicente. Yeah. Yo tampoco, profe. Gracias por la indicación de Vicente. En realidad, claro, podía indicar con el dedo, pero el problema, gracias Vicente por la aclaración, del tipo de diapo que veíamos anteriormente,